en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Decía el maestro de Nazaret: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que una persona siembra en el huerto, crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y coloca en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Evangelio según San Lucas capítulo 13, versos 18 al 21. La fuerza vital del Evangelio, que puede llegar a todos los rincones de la tierra con la fuerza transformadora de la palabra de Dios. El reino de Dios es la propuesta esencial de la predicación de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, martes 27 de octubre, año 2020. Ya lo veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la quiero más. Capítulo 13 del Evangelio según San Lucas, a partir del verso 18, importante ese capítulo porque nos enseña a definir, y las personas que definen difícilmente van por el camino equivocado. El que se acostumbra en la vida a definir no toma otro camino, no acepta otra explicación, cree y sabe y está convencido de qué se está hablando. Cuando Jesús inició su ministerio y empezó a hablar del reino de Dios, y allí comenzó una serie de catequesis para el pueblo de Dios, unas catequesis que iban como enrumbadas a centrar ese reino de Dios, y fue recibiendo una cantidad de críticas por exactamente no definir. Cuando las cosas no están definidas en una religión, hay polémica, hay división, hay grupos y nace cantidad de personas dentro de una misma religión. Entonces hay personas que dicen: yo hago casa aparte y como que me voy a rezar allí abajo y allí suena mejor. Esas son las personas que van, suben, bajan, loquean para un lado y para el otro, pero no han leído este texto del Evangelio. ¿A qué se parece el reino de Dios? Con esa sola pregunta sería suficiente para que una persona defina su religión y qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Jesús comienza predicando en Galilea, y así aparece en la Santa Biblia, que es la región en que creció. Es un territorio que está a las afueras del centro de la nación judía, que es prácticamente Judea y en ella Jerusalén. Hay un profeta que define las cosas en la vida de Cristo Jesús por la profecía, que es el profeta Isaías. Y entonces el profeta Isaías preanunció que esa tierra, que se llama Judea, Jerusalén, esa región de Galilea, que era asignada a las tribus de Zabulón y Neftalí, tendría un futuro muy bueno. El pueblo en tinieblas ha visto una gran luz, dijo Isaías en ese capítulo 8, y la luz de Cristo y de su Evangelio. Ahí comienza uno a definir el reino de Dios. Entonces la novedad del mensaje de Cristo es por tanto que Dios se hace más cercano a la gente, que ya reina entre nosotros como seres humanos, reino de Dios. ¿Y cómo se puede demostrar el reino de Dios? Pues los milagros que aparecen escritos allí no son el centro de atracción, porque es que Jesús no vino a hacer milagros, no es lo que dice la hermenéutica bíblica. El punto central no es hacer milagros ni dejar a todos con la boca abierta y decir: uy, qué potencia. No es ese el objetivo. Incluso van pasando rapidito. El maestro cura personas, sana personas, perdona pecados
y rapidito como que se va para otras regiones, para otros pueblos, y le dice a sus apóstoles que yo no vine a hacer esto, yo vine a anunciar el reino de mi Padre Celestial, el reino de vamos a otros pueblos, porque esto es lo esencial. Pero aparecen allí escritos los milagros y las curaciones que Jesús realizó. Dios reina en el mundo entonces a través de su Hijo, que fue hecho hombre con la fuerza del Espíritu Santo, que es llamado el dedo de Dios, según el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, verso 20. Bien interesante definir el reino de Dios es por tanto la presencia de Dios en nuestras vidas que reina. No reina el mal, no reina el pecado, no reina la mentira, no reina la falsedad, no reina la hipocresía. Esa es una manera muy buena también para evaluar la religión que uno vive. Hasta donde yo vivo una religión católica que se llama Reino de Dios, con una palabra que se llama reino, que significa qué es lo que más reina en usted como ser humano, como persona, qué es lo que más reina. Entonces la Biblia comienza a narrar una serie de parábolas. En la Biblia aparecen las parábolas del reino de Dios y aparece una serie de parábolas, son varias las parábolas del reino de Dios, para que nosotros los católicos entendamos de qué estamos hablando y cómo lo podemos vivir. Y allá en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo hay una serie de enseñanzas sobre el reino de Dios. Por ejemplo, el Hijo de Dios habla de su reino a manera de semilla y cómo estas semillas se desarrollan sin el concurso del sembrador, porque ellas mismas llevan dentro la potencia de Dios. También habla de la parábola del sembrador. Hay otra parábola que se llama la del trigo y de la cizaña. Alguien sembró la cizaña a medianoche. Alguien le está dañando la vida a usted, alguien le está enseñando una religión equivocada, alguien lo está manipulando a usted en materia de religión. Le están sembrando la cizaña y usted no se está dando cuenta. Parábola del trigo, parábola de la cizaña. Pero también hay otras dos parábolas. Parábola del grano de mostaza y parábola de la levadura, para hablar de la sencillez y la humildad del sembrador. La fuerza expansiva de la predicación de la palabra de Dios. Los pájaros anidan en sus ramas, empezó todo con un pequeño granito y con una persona que entendió, que definió y montó toda una gran empresa de la predicación, del servicio, de la caridad y de la misericordia. Como que se le viene a uno a la mente el gran San Francisco de Asís, siglo XIII de la historia italiana, para ver este hombre maravilloso que cogió la Biblia y la convirtió en vida, en reino, que reina en San Francisco de Asís, y leer la vida de él, de ese hombre impresionante. En toda la historia de la Iglesia Católica, ese hombre es impresionante. Cogió la Biblia y la convirtió en el reino. ¿Qué reina en él? La pobreza, el desprendimiento, el sentido común, la hermandad, la casa común, la naturaleza, la santidad de vida, preocuparse por los demás. Bueno, es una historia larguísima. Poner a San Francisco de Asís como ejemplo del reino de Dios, lo leyó, lo entendió en la Biblia y lo puso en práctica y se convirtió en ese ejemplo que hasta el Papa Francisco lanzó una carta encíclica el 4 de octubre del año 2020 para decirle a la humanidad: hay que aprender a vivir según ese reino de Dios. Tutti fratelli fratelli tutti, todos somos hermanos. Siamo fratelli tutti, aprendamos a vivir como hermanos, todos en la hermandad. Bien interesante el tema se pone cuando un católico, una persona, aprende a manejar los términos del reino de Dios, un reino de Dios que debe tener para dónde va. Jesucristo sabía para dónde iba. La predicación central es el reino. Reina la paz, reina la justicia, reina el amor, reina la caridad, reina la verdad, reina la limpieza, reina la transparencia.
suficiente como para uno poder decir en qué reina en uno, si el reino de Dios está en mí. ¿O será que eso es después de que me muera? Después de la muerte vendrá el reino de Dios, o nos preparamos para el reino de Dios, o como dicen las personas cuando oran, que Dios lo tenga en su reino. ¿Qué será el reino? Ya está el reino, ya está funcionando, ya empezó a funcionar desde la encarnación del Hijo de Dios, ya podemos entender el reino de Dios. Qué bueno que aprendamos a vivir de acuerdo al reino de Dios y sigamos ese ejemplo maravilloso donde reina Dios en un ser humano. No puede habitar el pecado y la destrucción en ese ser humano. Pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. No vayas triste en soledad.